Georgina Ramenzoni. Durante esta oportunidad formé parte de los encuentros pedagógicos del sur como animadora, puntualmente en la temática de género y diversidad y en el foro de niños, niñas y adolescentes de 11 a 18 años. Les quería comentar brevemente cómo fue mi experiencia. Es la primera vez que formo parte como animadora de una jornada así. Anteriormente formé parte de otras jornadas, pero como inscripta, como participante, así que fue una experiencia sumamente enriquecedora, fue un gran desafío. Al principio tenía mis miedos, mis incertidumbres, pero se fueron disipando con el tiempo, cuando arranqué, cuando empecé como animadora también, y sobre todo con la contención y la capacitación que recibí por parte de los organizadores justamente. Les quiero agradecer por la oportunidad, por la posibilidad y los aprendizajes. También les quiero agradecer a todas las personas que participaron del foro activamente, que aportaron sus interrogantes, sus experiencias, sus conocimientos. Espero que les haya sido de valor para ellos también este encuentro, aunque sea virtual, con los nuevos desafíos que conlleva la virtualidad. Y bueno, todos los conocimientos y la síntesis que pudimos lograr juntos están plasmadas en la carta pedagógica que presenté. Espero que sea de gran valor. Les quiero agradecer nuevamente el espacio y la posibilidad. Les mando un abrazo a todos, todas y todes, y espero que pronto nos volvamos a encontrar en persona. Les damos la bienvenida al último conversatorio de los Encuentros Pedagógicos del Sur 2020. En este momento vamos a cerrar con este conversatorio la semana de debate y discusión sobre el tema de género y diversidad que ocurrió en los distintos niveles que tenemos. Acá tengo un acompañante, como ustedes pueden ver, que me dicta, además. Tenemos como invitados, como invitada estrella, a Dora Barrancos, una querida compañera de la universidad, a Germán Torres, otro compañero, y a Julieta Pereira, que es la secretaria de Cultura del municipio de Florencio Varela. Y estamos esperando, en cualquier momento va a ingresar Mónica Macha, que va a completar este panel de debate, que bueno, está enmarcado en un tema que nosotros creemos que es central y que tiene que ver con la mirada desde la educación y la cultura, en términos de nuestros derechos, de los derechos de todos, de todas, de todes. Es algo que tenemos que reafirmar, que cuando Evita decía, donde hay una necesidad, ahí hay un derecho, al lado de eso nos decía también que había que luchar para conseguirlo. Y a mí, que me gusta mucho la ciencia ficción, me hace acordar que hay autores de ciencia ficción que hablan mucho de las luchas por los derechos y que nos hacen acordar que no importa la situación que sea, la humanidad o lo que eso sea en el futuro, va a seguir peleando por los derechos de alguien, porque siempre tenemos que tener en claro que siempre va a haber desposeídos, siempre va a haber gente a la que se le vulneran sus necesidades, y eso tenemos que hacer. Me hace el ejemplo que recuerdo siempre de esto es de un autor norteamericano que se llamaba Corwiner Smith, poco conocido para la mayoría de la gente, pero que yo recomiendo mucho, que escribió una cronología de un futuro imaginario muy, muy lejano, y en uno de esos futuros la humanidad había logrado prácticamente la felicidad de todos los seres humanos, pero al mismo tiempo la tecnología había permitido desarrollar otros seres humanizados en los que se había mezclado los genes de los humanos con genes de distintos animales, y estos seres humanizados no tenían todos los derechos y luchaban por ellos. Y eran las mujeres de esta época, eran los negros y las negras de esta época, eran los movimientos de la diversidad de esta época. Y en ese sentido,
es muy importante entender que no importa el lugar que estemos, las luchas de nuestro pueblo serán eternas. Así que espero que con esta introducción, Eliana, empecemos este conversatorio. Muchas gracias, Mario. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor estar compartiendo esta tarde con ustedes, personas que admiro y que quiero un montón, como Mario, Germán, Julieta, Dora, personas que hacen de su palabra y de su trabajo herramientas para la transformación de la vida de un montón de personas, porque conozco y comparto el laburo de ustedes, es un honor estar acá. Y es sumamente importante para nuestro recorrido en los encuentros pedagógicos del sur, cerrar con este tema que nos encuentra, que nos convoca y que nos trae a problematizar sobre género y diversidad, y nuevamente, qué mejor que ustedes, que son la prueba empírica de que es transformable esa realidad a través del trabajo que hacen a diario. Y para ello, en los encuentros pedagógicos del sur, como en cada uno de los temas, pero en este fue género y diversidad, nos encontramos trabajando en distintos foros, distintas aulas, que a su vez están divididos en 12 espacios o niveles, en los cuales cada uno de estos foros se encontraba con participantes de distintos ámbitos, de distintos espacios, que justamente se encontraban para hablar, para debatir, para pensar sobre cuestiones que los distintos coordinadores fuimos pensando para proponerles, que tenían que ver desde la ESI, pasando por diversidad, a violencia de género, y bueno, algunas cuestiones que voy a escuchar y a disfrutar que van a desarrollar los aquí presentes, pero que es importante que se sepa que las personas que participaron de los foros, junto con el trabajo de los animadores y responsables de esos foros, escribieron cartas destinadas a Julieta, a Germán, a Dora, y estamos acá y nos encontramos juntos para que esas cartas sean respondidas. Así que nada más que ansiosa y contenta de escuchar a mis compañeros responder esas cartas y enseñarnos un poco más sobre esto y enseñarnos con su trabajo como siempre. Muchas gracias. Juli, ¿querés dar la patada inicial? Muy bien, va a ser un placer y una responsabilidad inmensa. Sí, Juli, antes que empiece, solo recordar que esta es la primera edición de nuestros encuentros pedagógicos, que el año que viene, en el centenario del nacimiento de Paulo Freire, vamos a hacer la segunda edición y vamos a dedicársela plenamente, así que los esperamos. Dale, Juli. Muchas gracias porque ya me doy por invitada. Vos viste que yo siempre me ando metiendo rápido, muy rápido. ¿No, Eli? ¿Vos qué decís? Yo digo que sí, y que gracias a vos un montón de personas nos involucramos en estas movidas que son geniales. Y a los Freire, ¿viste? A los revolucionarios siempre. Yo creo profundamente en este tipo de encuentros, creo que este fue una ruptura de hielo que hicimos en poder trabajar en conjunto todos los municipios, así que primero como municipio de Florencio Varela, muchísimas gracias, con mi compañera Andrea Di Giovanni, con Eliana, con los compañeros que formaron parte del encuentro, nos sentimos gratificados de poder haber sido beneficiarios también de esas cartas maravillosas que escribieron en todas las temáticas, y que la verdad es que vinieron directamente a nutrirnos, directamente, y por ahí más al futuro, como lo que estamos viendo con Mario. Nosotros vamos a nutrirnos y a fortalecer justamente ese futuro. Así que, primero, muchas gracias a todos los que participaron del foro, a los que estuvieron moderando, a todos los que estuvieron siendo parte de este resultado maravilloso, y que en esta temática sola yo ya aprendí un montón de cosas de ustedes, así que gracias, me siento muy honrada. Y honrada también en la enorme responsabilidad abrir y romper el hielo con una tremenda figura como Dora Barrancos, a la que muchos admiramos mucho, y de la cual seguimos aprendiendo muchísimo, así que voy a estar con los oídos bien abiertos y el corazón súper predispuesto para escuchar también a vos, Dora. Yo fui dando un pantallazo de todas las cartas, y un poco en off hablábamos de cosas que todavía no se han tocado, de las cuales no tenemos que ponerle nuestra voz, porque tampoco vamos a responder algo que no nos preguntaron, pero sí que creo que nos deberíamos llamar a la reflexión, ¿no? Hablar de las diversidades
con la responsabilidad que tenemos que hablar, pero hablar y tratar a las diversidades, porque en gran parte, en gran medida, creo que estamos desoyendo una problemática que merece ser trabajada y tratada, ¿no? No solamente por la cercanía de los diferentes colectivos, sino como que una realidad que nos viene a golpear y que viene también a sacudirle la vida a muchos niños que lo atraviesan y que no tienen el acompañamiento necesario muchas veces. Y hablo de las diversidades, hablamos de todo tipo de diversidades y también las de género, que creo que son las que más tenemos que oír y las que más tenemos que trabajar en el día de la fecha. Creo, y como línea, como eje central, y seguramente le voy a preguntar a mis compañeros a ver si sintieron lo mismo que yo, a Germán y a Dora, yo sentí que las cartas nos preguntaban cosas similares, más allá de que trabajaban inmediatamente las edades, ¿no?, que las atravesaban, pero que en todas surgían algunas problemáticas muy parecidas, y una de ellas fue, no sé si la falta o la denuncia por ahí de parte de los que formaron parte de esas cartas de nuestro sistema judicial o nuestras comisarías que a veces se demoran en la respuesta, o bueno, ellos directamente fueron mucho más fuertes en todo esto, y decían directamente que las leyes no funcionaban. Y yo creo profundamente, porque conozco a los hombres y mujeres que están por delante de la lucha de la igualdad de género y esta condición que vivimos en desigualdad las mujeres, la verdad es que hemos conquistado muchísimo, nos falta conquistar un montón, y muchas de nosotras consideramos que la lucha es con el hombre al lado, codo a codo, y que deben ellos también responder a la misma lucha. Más allá de que muchas veces nos vapulean por ser mujeres, por ser jóvenes, por ser madres, como que no tenemos que cumplir los roles que cumplimos, porque nuestro rol sigue siendo el de las tareas hogareñas, ¿no? Esa cuestión tan básica y tan de otra época, tan de otro siglo, de otra historia, de otro tiempo. Pero creo que en todas fue transversal esa línea de esa falta de respuesta. No sé si ustedes pensaron en esto, o si lo reflexionaron también. Yo creo que el problema no es que no funcionan las leyes, o no funciona el sistema judicial, creo que el problema sigue siendo un problema cultural. Yo creo que a muchos de nosotros, y digo nosotros porque seguramente en mí también haya cuestiones culturales que modificar, nos falta desandar algunas cuestiones para poder redireccionar nuestro camino y tomar el camino correcto, ¿no? Que profundice esta igualdad por la que muchos luchamos. ¿A ustedes les parece lo mismo? Bueno, vamos. Bueno, primero muchísimas gracias por esta hermosa compañía y además por el significado que tiene todo el encuentro, hermoso encuentro pedagógico del sur, es toda una ruptura, ¿no? Y por haberse desarrollado este enorme número de foros con participaciones diversas, pero en la que Visoro, prometo que voy a leer muy en detalle las cartas que me han mandado, porque he estado con un cierto incumplimiento. El correo mandó bien, pero la recepción ha sido un poco turbulenta. No, quiero decirles en orden a lo que sí, Julieta, sin embargo, el Poder Judicial, hace poco estuvimos con un coloquio muy particular de los que nos han encomendado en Argentina Futura. Y yo había elegido dos grandes temas, y uno fue la reforma necesaria del sistema de justicia, porque es acuciante, y la otra, estoy segura que a Mario le va a gustar, como problemas de medio y largo plazo, porque Argentina Futura, perdón que avise esto, pero es de todas, todos, todes, es pensar no en el corto plazo, no en la política que podemos hacer mañana, sino en las políticas que deben enhebrarse hacia el medio y largo plazo. Entonces yo seleccioné la reforma del sistema judicial, la reforma del sistema de justicia, la otra, las transformaciones en la formación tecnológica, para que haya una ampliación de desempeño de mujeres en las áreas tecnológicas,
sobre todo en las ingenierías llamadas duras, en aquellas que son tan desertizadas todavía y por mujeres, tan misóginas, y también tan expulsoras de las personas trans. Entonces, creo que fue un buen momento y tiene que ver todo con lo que acabas de decir respecto de que hay un diagnóstico duro, ya muy, muy perfilado, sobre lo que es el sistema de justicia. El sistema de justicia en la Argentina no acompaña a la ley. La ley, el orden jurídico en la Argentina está mucho más allá del entrañamiento por parte de los y las oficiantes de justicia. Esta es la dura verdad, es notable. ¿Qué quiere decir? Que el orden jurídico, el derecho, está muy adelantado con respecto a las capacidades de adentramiento que tienen nada menos que magistradas, magistrados, etc. Esto es un diagnóstico severo, pero es así. Y tiene mucho que ver con el tipo de formación, con las letanías formadoras patriarcales, inclusive con algunas cuestiones que esperan a las escuelas y de derecho. No se da historia del derecho, por lo tanto no se da historia de la conceptuación histórica del derecho. Parece mentira, pero esto también aleja la posibilidad de ver al derecho dinámicamente, ¿no? De repente hay como una esclerosis múltiple respecto del dictatum del derecho. La tercera cosa, en orden a lo que vos decís, todas las investigaciones que tenemos hoy en el mundo, y voy a nombrar una persona que queremos mucho, que lamentablemente no la pudimos sumar, que para mi gusto es una de las más importantes investigadoras en esto, Encarna Bodelón, la española, que hizo una dirección de múltiples trabajos de investigación, son 7 países los más indagados, y todo dice lo mismo. Aunque haya una cierta reforma de maquillaje de la forma administrativa de la justicia revictimiza en la mayoría de las veces. Las personas no ven a los jueces y juezas, no las conocen, no saben. Generalmente las atiende alguien administrativamente, pero nunca le ven la cara a la jueza. Y alguna de las personas también dijo que el propio lenguaje, el lenguaje jurídico es para que lo entiendan quienes son del ramo. Y en realidad ahí hay una necesidad de democratizar el lenguaje en un fallo y una sentencia. Todo y cualquier ser humano debería ser capaz, medianamente alfabetizado, de saber qué quiere decir, ¿no? Entonces, para ir cerrando, hay un problema grave en la administración de justicia, y yo creo que además tiene que arrastrar a futuro una reconfiguración de fueros. No se sabe por qué, esos fueros que están son eternos como el agua y el aire, porque hay un modelado, pero la verdad es que hay que pensar en fueros diferentes, ¿no? Y para terminar, decir que yo no estoy de acuerdo con que las violencias que transcurren en el ámbito familiar, el compañero, el marido, el eventual novio que infringe brutalidad a su pareja, tenga que ir a parar al fuero de familia. ¿Por qué? El sujeto de derechos es una mujer, y el acendramiento que tiene en general, no digo todas las formulaciones de los fueros de familia, tienen la utopía de la familia, ¿no? Entonces tienen unas formas también que ya son protoviolentas, en el sentido de que a ver cómo se armoniza. De ahí que haya tanta dilación en general, salvo aquellos magistrados muy avesados en estos derechos, muy dispuestos, muy porosos a los nuevos mandatos feministas, a actuar con rapidez. Sabemos que hay algunos juzgados en donde duermen los expedientes de violencia esperando, y esto es ya en sí mismo, todo esto es violencia. Así que corroborar, Julieta, la necesidad que tenemos de una reforma amplia del sistema de justicia, que va mucho más, desde luego, que la reforma que está planteada en este momento, es una reforma absolutamente que tiene que ver con la justicia federal. No le hace apenas está planteando una cuestión conceptual respecto del orden delictivo federal.
Pero no es, imagínense el lío que se ha armado por esto, que se espera que sobrevenga cuando se trate de una efectivamente reestructuración total. Pero eso es una cuestión concatenada, tiene que haber una nueva disposición en la enseñanza del derecho, etcétera, etcétera, etcétera. En suma, el orden jurídico de la Argentina ha ido a unos kilómetros disparados, pero el sistema de justicia está en un gran retardo, salvo error u omisión. Así es. La historia es dinámica, como decía la Carta de la Educación Superior, decía la historia es dinámica y nosotros somos sujetos en construcción, y a través de cada pequeño logro se resumía la implementación de leyes, y es cierto lo que dice Dora, es muy cierto, la historia del derecho brilla por su ausencia, así que Dora, realmente seguís enseñándonos a muchos. Recibimos, la palabra. Juli, recibimos a Mónica Macha, nuestra diputada nacional, nuestra compañera, que estaba en una actividad parlamentaria y acaba de ingresar, así que bienvenida, Mónica. Bienvenida y gracias. Bienvenida. Gracias. Julieta, yo para retomar un poco tu pregunta y los aportes de Dora y seguir conversando acá con Mónica, con Eliana, Mario, Dora querida. Primero, gracias por la invitación, súper feliz de estar compartiendo esta conversación. Y también de poder retomar la tradición pedagógica del diálogo a partir de esta propuesta freiriana, de poder conversar, y también la entrada pedagógica de las preguntas, de poder tomarnos la tarea de poder construir nuevas preguntas y poder seguir indagando nuestro mundo, que como indicaba Mario, nuestro mundo que no es de ciencia ficción, sigue estando marcado por múltiples desigualdades, y seguimos trabajando en el desarme de esas múltiples desigualdades. Y un poco retomando también lo que traía Dora y lo que aparece en las cartas, que leí muy amorosamente y atentamente, y que agradezco el tiempo y la dedicación que le han dedicado a su escritura, al debate previo, a la dinamización. Algo de lo que salía ahí también tenía que ver, ¿no?, con las leyes vigentes, ¿no? La ley 26485 de protección integral a las mujeres, la ley de educación sexual integral, la ley Micaela, la ley Brisa, ¿no? Cómo esas leyes poder pensarlas como puntos de llegada de largos historiales de lucha, de disputa, de movilización, del colectivo de mujeres, de las disidencias, y cómo también podemos pensar a esas leyes como herramientas, no como puntos de llegada cerrados, sino, bueno, cómo generamos reapropiaciones de esas leyes que están cargadas de sentidos políticos y éticos y de responsabilidades con lesotres, y podemos generar apropiaciones, ¿no? Hay algo que yo rescaté de las cartas, ¿no? Algún grupo de escribientes decía, bueno, somos protagonistas. Me parece que esa es ahí la clave, ¿no? Había algunos otros que se preguntaban, ¿tendremos las herramientas suficientes para poder intervenir, para poder generar campos de construcción? Me parece que la respuesta estaba ya en la propia participación en este congreso pedagógico, en la instancia del encuentro, en la instancia de la conversación, ¿no? Ya en la instancia de poder animarse a repensar los espacios en clave de diversidades, de género, ya es una primera entrada de transformación, de armado, y de convertirse en protagonistas, y cosas que fueron surgiendo ahí, ¿no? También esta necesidad de desarmar conceptos, de tener esperanzas. Aparece también la cuestión del amor, ¿no?, como una dimensión importante para poder retomar en nuestras prácticas colectivas, políticas, ¿no?, lo amoroso, que también va construyendo vínculo y va construyendo responsabilidades con nosotros. Como para tirar algunos disparadores, no sé si Mónica, Dora quieren retomar algo. Respecto a lo que decía Germán, y teniendo en cuenta también esa frase, quería proponerla para ver si alguno quisiera aportar al respecto. En el caso de uno de los niveles, que fue el de formación docente, surgió esta frase, que yo también la rescaté, y dice: somos protagonistas de un nuevo paradigma que pide ser reconstruido y resignificado.
y lo dispongo a la charla. Mónica también, si querés tomar la palabra. Bueno, en principio, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias por la invitación. Me parece sumamente interesante esta construcción, ¿no?, de estas distintas voces. Me parece sumamente importante también, sobre todo por el rol que tiene la educación formal en nuestro país, que es de algún modo una característica nuestra, ¿no?, y la educación pública, pero que también requiere, entiendo, de ser revisada. Y como vos decías, Eliana, recién con esa frase disparadora, esto también de poder, de algún modo, avanzar sobre esa necesidad de, no sé si es de reestructuración, de repensar, pero sí creo que ahí hay mucho para poder trabajar, y cuando hablamos de géneros y de diversidades, especialmente creo que es un lugar sumamente, un lugar para deconstruir muchas de los conceptos, de los lugares establecidos que los niños, niñas, niñas traen cuando empiezan, ¿no?, con su vida institucional dentro de la educación, y que, como decía recién Germán, nosotros tenemos, yo creo que un bagaje de leyes, una cantidad de leyes, que son muy interesantes para poder pensar esto, y que dan cuenta también de un debate de época, ¿no? Que la ESI, bueno, ahora estamos discutiendo el cupo laboral travesti trans, que si bien ya está por decreto, y eso creo que también son todos efectos de organizaciones y de luchas de los distintos colectivos, que en todo caso han logrado hacerse escuchar, después de muchos años de militancia, y nos pasa si vamos a hablar de interrupción voluntaria del embarazo también, digo, cuando uno hace el recorrido, el recorrido de todas esas lógicas y esas historias de organización, bueno, encontrás que todo esto que está pasando como propuestas legislativas o propuestas de políticas públicas, como tenemos en el Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Disidencias, o en distintos ámbitos de la política pública, en definitiva están dando cuenta de que esta lucha y que esa militancia ha terminado o ha logrado, digamos, calar en la opinión pública, y esto tiene que tener también, de algún modo, yo creo, una consecuencia en la educación. A veces, cuando hablamos de la ESI, la necesidad ahora de actualizarla y que no sea binaria, también lo que creo que está en juego es cuál es el tratamiento que le damos a la educación sexual, que me parece una línea fundamental, porque en general queda como un tema tabú todavía, ¿no? Se puede hablar hasta por ahí, porque yo creo, sinceramente, que poder trabajar esto en la educación de manera consciente, de manera responsable, implica trabajar nuestra propia sexualidad. O sea, difícilmente podamos trabajar con los estudiantes, las estudiantes, les estudiantes, sobre temas que nos cuestan o que todavía no tenemos totalmente trabajados a nivel subjetivo. Y me parece que esta situación del COVID, la pandemia, la cuarentena, también trae como una mirada a esas relaciones más personales, familiares, pero también a parar la máquina que significa esa máquina institucional, donde todos los días tenemos un determinado una determinada cotidianeidad, trayectoria, que vamos, hacemos esto, lo otro, a frenar, no porque lo hayamos decidido, sino se nos impuso esa realidad, se nos impone porque la pandemia continúa, no cesa, porque vemos el rebrote que hay en Europa, por un montón de cuestiones externas a nuestras decisiones, pero que nos hace de algún modo poder replantear qué es lo que estamos haciendo y para qué lo hacemos. Yo creo que la educación en este punto tiene un rol también muy importante, porque es poder mirar en relación a lo que estamos construyendo como la cultura que transmitimos en los distintos ámbitos de la enseñanza. Y tal vez en la escuela, en lo que son la formación primaria y secundaria es más claro, pero también en la universitaria, porque también la universitaria mantiene y sostiene muchos de esos lugares establecidos, y que, bueno, que hoy estamos discutiendo todo, ¿no? Si algo trae el transfeminismo es, bueno, discutamos todo de nuevo y barajemos de nuevo, ¿no? Porque es como que así como está la cosa no está buena, es injusta, es desigual. Entonces,
también poniendo el eje sobre la desigualdad social, y por eso yo creo que dentro del feminismo o el transfeminismo, y la incluyo en esto ahora porque lo hemos hablado y lo hemos discutido muchas veces, recortarnos en esa idea de un transfeminismo popular, que incluye, por supuesto, la desigualdad social como un tema central que también ha quedado muy claro con la pandemia, y esto también ha traído consecuencias, y es muy claro en términos de la educación, ¿no? Cuando la desigualdad social atravesada por la cuarentena deja ver esa brecha tecnológica, esa posibilidad también de los pibes y pibas de seguir estudiando, y entonces ahí también hay chicos y chicas, inclusive estudiantes universitarios, que pueden continuar con otra metodología, con otras características, pero pueden continuar estudiando, y hay familias a las que esto se les hace realmente una dificultad muy seria, ¿no? Porque no tienen o los saberes, o las herramientas necesarias, o son muchos en la familia y hay un solo celular. Digo, muchas de las cuestiones que hemos recogido también de las propias familias a la hora de poder pensar con ellas estas situaciones, inclusive de donde también han salido distintos proyectos de ley, trayendo un poco la cuestión más legislativa. Y me quedo digo, porque es un conversatorio, para no monopolizar la palabra, me quedo con algo que decía Tonucci, que a mí me parece de estos pedagogos tan interesantes. Había hace poquito, no sé si la leyeron, pero salió una nota donde él decía, ¿qué tal si cuando salimos de la cuarentena les dejamos la ciudad a los pibes y a las pibas? ¿Qué tal si nos quedamos los adultos y adultas adentro y vemos qué hacen ellos? Y me parece sumamente conmovedor esa propuesta, y difícil tal vez de que la podamos cumplir, pero muy conmovedora, porque es esto, nosotros estamos, y nosotras y nosotres, el mundo adulto, muy contaminados, naturalizamos videoviolencias, microviolencias permanentemente, aunque demos peleas por terminarlas, pero las volvemos a naturalizar. Entonces me parece que eso también implica desestructurar y de construir el espacio de la educación formal, de la educación pública especialmente. Gracias, Moni. Vos sabés que hago una pequeña propaganda de la municipalidad, justo porque me das pie. Para junio aproximadamente hicimos un conversatorio con Tonucci aquí por medios virtuales en Quilmes. Lo acompañó Alberto Sileoni, la verdad que fue un gran momento, y dijo eso que vos decís, planteó ese tema. Muy interesante. Ahí Germán está con problemas de conectividad y está entrando como puede. Eliana, si querés. Sí, me quedaba también con tus palabras, Mónica, y las palabras de Tonucci, y más allá de que vos digas es muy difícil, yo creo que por supuesto también es muy difícil, pero que sus palabras, al igual que esta propuesta de los encuentros, son una puerta. Bueno, también voy a contar una situación del municipio de Florencio Varela, que acá está nuestra secretaria de Cultura, Deporte y Recreación, Julieta Pereira. Ayer cerramos un taller que es un programa que se llama Prevención de Noviazgos Violentos, a cargo de la profesora Liliana Bejarano, desde el municipio, desde la secretaría, y justamente llevamos a esto, es una puerta. La palabra de Tonucci en este caso fue una puerta también, invitarnos a pensar y a corrernos del adultocentrismo, del lugar de que los pibes tienen para hablar de los pibes. Y acá el foro tuvo la intención de también poner en palabra a las personas comunes, hablando de género y diversidad, y en palabras de lo que dijo Dora recién, democratizar eso, que todos puedan hablar. Me lo agendé y me lo anoto y lo tengo presente, discutamos todos, todes. Así que en eso las invito a pensar las cuestiones que en la carta, o en las cartas, porque bien vieron que pusimos todas las cartas de los distintos animadores, les hayan hecho algún tipo de reflexión que quieran compartir respecto a las violencias. Yo quiero decirles que tenemos una apuesta enorme, de gran magnitud, en el gran cóncavo de la educación. Tenemos una apuesta. Y eso que dijo Tonucci, y que me parece que es acertado, porque a menudo les decimos a los docentes, ustedes se van a modificar bastante si se dejan penetrar por las preguntas
de enorme incitación que traen los niños, las niñas y las niñas hoy día. Porque en realidad hay una desacomodación notable. Hay, por fuerza de una sinergia cultural muy expresiva, que se da en las más jóvenes generaciones, adolescencia desde ya, pero con mucha irrupción en las generaciones más jóvenes. Es probable que una familia haya una convivencia de una niña de 13, 14 años con un niño de 6, 7. Entonces, debe pensarse que ahí hay toda una tracción, una motorización. Yo tengo para mí que el segmento que más, ¿cómo diré?, que más conmociones vivió desde el punto de vista del franqueamiento a la sexualidad fueron los grupos adolescentes. Porque en general, cualquier teoría psicológica evolutiva da cuenta de cierta tramitación homoerótica que tiene que ver, y Mónica es del ramo y sabe muy bien, es como una expresión muy consolidada. Cualquier manual de psicología evolutiva dice que en la adolescencia hay una suerte de experimentaciones variadas respecto a la sexualidad. Ocurre que la gran diferencia antes es que eso era teorético y críptico desde el punto de vista del tratamiento social. De eso no se podía hablar, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido, y a mí me llamó la atención ya hace algunos años, un trabajo de investigación muy importante que hizo una querida ex discípula, porque ahora está muy crecida, Silvia Elizalde, respecto de cómo era la tramitación de la sexualidad en grupos adolescentes de diversas escuelas secundarias, públicas, de grupos medios urbanos, públicas de sectores populares. Y fue notable lo que me comentaban los hallados. Había una experiencia abierta de la sexualidad, pero además una experiencia abierta confesada, no la experiencia críptica. Y eso es yo diría, una transformación notable que fue ocurriendo, porque ¿de dónde, cómo hemos obtenido esa eclosión de jóvenes pañuelos verdes en el 2018, de sub-20? Ahí hay algo que venía ocurriendo, ¿no? Hay algo que venía ocurriendo. Entonces yo creo que esa enorme inestabilidad que le propuso a la cultura patriarcal, heterosexista, obligatoria, además, se trata de ensayos, se trata de experimentaciones, se trata de unas experiencias que efectivamente pueden ir en un lado, en un otro sentido. El hecho de que también entre los grupos adolescentes hubiera muchísima adopción del punto de vista del tránsito hacia la diversidad. Muchas voces hablaban con mucha tranquilidad. En suma, lo que yo quiero decir es que todo esto para decir que la educación probablemente está retrasada respecto a las inquietudes, las manifestaciones de cambio y de transformación. Siempre ha ocurrido así, porque desde que, digamos, además, sobre todo en la escuela secundaria, que es la que tramita mayor crisis endémica, hace 40 años que hablamos de la crisis de la escuela secundaria, o más. Es impresionante. Yo creo que, entonces, pero dentro de la crisis está esto, el craquelé configurador de las normas reguladoras llamadas biológicas, que por supuesto, yo paro por acá porque si no, también no quiero incurrir en el monopolio, pero bueno, esto también es un incitador para los cambios curriculares. Si la biología se sigue dando desde el punto de vista de cómo le da normas a la vida, estamos absolutamente en un páramo, Todavía hay enseñantes que creen que la biología normalizada, esa, le dicta normas a la vida y por supuesto le dicta la moral canónica, que está en la naturaleza. Entonces, ¿qué quiero decir? Ahí hay un retraso inclusive bibliográfico muy grande.
En suma, yo creo que tenemos que hacer una apuesta, porque de todos modos, ahí sí quiero reivindicar muchísimo a la masa docente, porque de todos modos, a pesar de todo, por ejemplo, la ESI sobrevivió gracias a la voluntad docente de sostenerla, aquellos grupos que efectivamente encararon esto como una cuestión de derechos fundamentales, y de les alumnes, porque si no hubiéramos tenido un aniquilamiento de la ESI, sobre todo en el tránsito de los últimos 4 años, en donde la preocupación, como ustedes saben, no pasó por acá. En suma, hay una apuesta a la reforma de la educación. Ahora, la apuesta es cómo se forma a la masa docente. ¿Cómo se forma la masa docente? Y cómo las universidades siguen tramitando, porque de las universidades salen masas docentes también. Entonces, para mí es cuestión central. ¿Cómo debe modificarse la malla curricular de la formación docente? Me parece que esa es la clave para estas cuestiones, ¿no? Y sobre todo, destituir, abdicar de los modelos normativos, reguladores, biológicos, moralistas. La biología no tiene moral, la verdad. La naturaleza no sabe lo que es el plano ético, ¿no? Y ustedes saben que a mí me gusta insistir con un lexema que puede ser ya muy, de tanto repetirlo, tal vez me hastío. La naturaleza no sabe que se llama naturaleza. Esto hay que ponérselo en la cabeza, no solo a la gente que da biología, sino también a la gente que está compenetrada de la idea de que la naturaleza es un marco normativo moral. Me dejás con ganas de salir a batallar, Dora. Así no. No, pero que los docentes... Lo dijo que lo tenía que decir. Mira, es que es muy bonito. Ayer tuve una reunión de este tipo con nada menos que el cuerpo de supervisores, todos los docentes que tienen que ver de la zona de Olavarría y demás, y fue bellísimo, porque hay un vibrato, y hay una exigencia de cambio en la formación, de ellos, de ellas. Si no, vamos a tener un repeteco, pero bueno, pero además, esto que digo, porque hoy hay unas preguntas extraordinarias que formulan las nuevas generaciones. Totalmente. ¿No? Que son muy desestabilizadoras. Totalmente. Yo me quedo con algo, con un pedacito de lo que... ya me tengo que ir. Decías, me quedo con un pedacito de lo que decías en cuanto a la formación, ¿no? Estas currículas que no son transformadas, hace más de 40 años venimos hablando de las mismas cosas, y no solamente en lo que es nuestra temática el día de hoy, género y diversidad, sino en todo lo demás, ¿no? Esa imposibilidad que le damos a nuestros pibes de poder formarse en lo que quieren para que consigan su elemento. Esas escuelas creativas de las cuales nos habla Ken Robinson y nos encanta leer, y no podemos formar parte muchas veces. Yo creo, y volviendo a las palabras de Eliana hace un ratito cuando contaba nuestro ejemplo de trabajo, que una de las cuestiones también son los medios de comunicación en muchos casos, que inciden directamente también en nuestras familias, en los educandos, en los docentes también, y que hablan, por ejemplo, como lo hablaba la carta justamente de adolescentes de 11 a 18 años, ellos hablaban del amor romántico y esta deconstrucción necesaria, ¿no? En cuanto también a las temáticas que se ven en los medios de comunicación, las novelas y esas temáticas tan burdas de relaciones tóxicas y demás, que generan que eso se lleve a la realidad, porque justamente nuestros adolescentes en el proceso de transformación enorme en el que están, también lo adoptan como una realidad. Yo tomaba esto como una reflexión súper válida y súper necesaria, un poco respondiendo a lo que nos pidiera Eliana Bratok. Me parece que es una cuestión a tratar también, más allá de que apoyo cada letra de lo que dijo Dora, que la verdad, Dora, te admiro, nos dejaste con la boca abierta y de verdad con muchas ganas de salir a reclamar todas estas cuestiones que tenemos que tratar y trabajar, y que personas como vos, como Mónica, embanderan en la lucha. Así que muchas gracias por la participación en este lugar. Aprendo cotidianamente de ustedes, y de verdad, gracias, porque nuestros pibes necesitan tener este poder crítico, como decíamos hace un ratito,
somos sujetos en construcción, y más ellos todavía que están absorbiendo cuestiones de la realidad, que a veces es irrealidad. Hablar de igualdad en un mundo tan desigual es a veces dantesco. Así que gracias. Dale, Mónica. Respondiendo un poco a la pregunta sobre las cartas y cuáles nos habían conmovido. Todas son muy interesantes y conmovedoras, porque van a, digamos, como que profundizan mucho, complejizan mucho cada uno de los temas que van tocando. Y me parece que la carta de estudiantes y docentes en contextos de encierro también, ¿no? Porque ahí hay toda una lectura sobre la construcción de los géneros, la dominación, que también es esto de poder pensarlo en relación a las propias relaciones, cuál es el rol asignado para las mujeres, para los varones, digo, si se quiere, desde ese lugar, pero también estando insertos en un sistema como es el sistema carcelario, ¿no? Donde el poder, la violencia están, digamos, a la orden del día y es desde un concepto de poder que está vinculado a la dominación del otro o la otra. Entonces, esta invitación a poder pensarse desde otro tipo de relaciones, ¿no? Y se habla de empatía, de esta cuestión de empatizar, de ponerse en el lugar del otro, de la otra. Bueno, yo creo que ahí también hay mucho que tiene que ver con la construcción o esta deconstrucción que estamos haciendo de todos los géneros y de las identidades de género, porque es esto, porque en realidad yo creo que la apuesta más, de algún modo más profunda, es cómo hacemos para salirnos del pensamiento binario, de un pensamiento que además tiene mucha construcción atada al pensamiento científico y que entonces tiene ese halo y esa cuestión como de respeto del discurso científico que también, ¿no? Cuando tiene la clasificación en determinados ámbitos. Ahora, cuando eso se lleva a la vida cotidiana, digo, también hay cómo poder de algún modo delimitar distintos ámbitos, distintos espacios, y que esto no toque toda nuestra construcción subjetiva. A mí me parece que en ese punto hay como cosas que leía en la carta y me hacían pensar también en estas cuestiones. ¿Cómo hacemos para encontrarnos con nuestras propias debilidades y vulnerabilidades y que eso no sean cuestiones que estén en un menos? No sé, como ahí me parece que vuelve a aparecer la figura de la dominación. Si pudiésemos apostar a una idea de poder más ancestralmente feminista que tiene que ver con cierta lógica del autoconocimiento, tal vez pudiésemos, nos da la posibilidad de poder avanzar en otras construcciones sociales. Me parece que hay también mucho para poder indagar. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Digo, a partir de lo que viene trayendo Dora y Julieta y Mónica, en la multiplicidad de frentes, ¿no? En estas ganas que nos contagia Dora de salir a dar vuelta al mundo, y la multiplicidad de frentes que tenemos ahí por enfrentar, en lo normativo, en lo político, en lo cotidiano, en lo colectivo, y cómo en las cartas que nos han escrito se traslucen también multiplicidad de estrategias, ¿no? Ahí aparece cuestiones que a mí me llamaron positivamente la atención, ¿no? El trabajo en red, el trabajo territorial ya existente, el trabajo en los barrios, el trabajo en las parroquias, el trabajo en las escuelas, el trabajo en los contextos de encierro. Digo, también hay cuestiones, hay caminos ya andados que nos van indicando caminos, guías posibles, ¿no? Y de vuelta, en términos de transformación colectiva, de lectura crítica de la realidad, lectura crítica de los saberes que ponemos en juego en los espacios escolarizados, en nuestro cotidiano, en la elaboración de leyes, en la elaboración de políticas. Me parece que un aporte fuerte de la época que nos toca atravesar y de la que nos tenemos que hacer cargo, va por ahí, ¿no? Por esta mirada crítica constante y constructiva y colectiva de
de poderes, es decir, reconocernos en la disputa, reconocernos en el trabajo en red, reconocernos en el diálogo, pero también reconocer estos poderes que nos cruzan, a los que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Porque si no, de vuelta, se nos puede pifiar la necesidad de la construcción, del trabajo colectivo, ¿no? De vuelta, esto que yo ya indiqué, de la responsabilidad con los otros. Y quería reponer algo en relación a esto de pensarlo en términos de generación, no para no hacerlo muy larga. Alguien indicaba, bueno, ¿será que, en realidad yo lo anoté acá como pregunta, ¿será que los jóvenes tienen menos prejuicios y los un poquito más mayores ya estamos en posición de resistencia? Yo en todo caso lo dejo como pregunta, no dar por sentado que los jóvenes, que efectivamente nos vienen diciendo cosas nuevas, ya tienen todo saldado y solucionado, sino, digo, poder también construir, acompañar esa construcción de los jóvenes desde nuestros lugares de responsabilidad en la transmisión cultural, en cada uno de los ámbitos que ocupemos. Será la docencia, el trabajo territorial, el trabajo legislativo. Pero bueno, todo eso se trasluce en las cartas que nos han escrito. Ya hay ahí estrategias, ya hay ahí un qué hacer, ¿no? Porque aparece ahí esa pregunta constante y ansiosa por el qué hacer. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Creo que hay caminos ya que se van perfilando en esas cartas. Gracias, Germán. Sin intención de alargar la charla, les quiero agradecer a Germán, a Mónica, a Julieta y a Dora su lectura y su discusión, su debate, las cartas pedagógicas que la última semana de debates de este año en nuestros encuentros pedagógicos del sur se realizaron. Quería decir que Dora, en lo último que dijo, que es evitar un poco el pensamiento positivista, trasladarlo tan sencillamente y a lugares tan complejos como es el desarrollo de la cultura, el pensamiento que llamamos biologicista, digo, y ahí hay que agregarle una vuelta de tuerca, porque a veces hasta las teorías biológicas que funcionan en la naturaleza, que tiene sus propias características, tratan de intentar usarse para explicar a la sociedad. Burradas como el darwinismo social, que no son otra cosa que eso, que no tiene marco, que no tiene parámetros de discusión, y que solo refleja lo obtuso que son las personas que lo dicen. También tenemos que combatir contra ellos, en todo, en la educación, en la cultura, en cada uno de los ámbitos donde estemos. Les agradezco muchísimo, fue un honor para Eliana y para mí estar aquí acompañándolos. Muchas gracias a todas, a todos, a todes los que están del otro lado también. Los esperamos el año que viene, como dijimos al principio, queremos darles un gran saludo. Nos han dicho cada uno de los intendentes y de las intendentas de la región, de los 7 municipios que estamos participando en esta organización, que mandemos un gran abrazo a los participantes, a las participantes, y los esperamos el año que viene, conmemorando, como dije al principio, el centenario del nacimiento de ese mentor que todos educadores tenemos, que es Paulo Freire. Pero muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande, hasta la próxima. Gracias por esta invitación tan bella. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Gracias. me encantó. Sí. Muchas gracias a todos. Hola, soy Águeda, soy enfermera, y mi experiencia fue a puro aprendizaje. Con los problemas tecnológicos y la falta de energía eléctrica, convertí mi frustración en tomar todo lo positivo y la energía que recibía de mi equipo y de los profesores. No bajé los brazos, porque en verdad me animaron a continuar y fue una experiencia muy positiva en estos tiempos de pandemia. Gracias por permitirme formar y ser parte de los Encuentros Pedagógicos del Sur 2020.
Mi nombre es María Rosa, soy docente, y me parece enriquecedor poder interrelacionarnos desde diferentes ámbitos, con un objetivo en común, que es dar respuestas a las diferentes problemáticas actuales. Bueno, mi nombre es Claudia, soy ama de casa. Mi experiencia fue positiva y muy enriquecedora para mí. Es una experiencia única y animar también es una tarea difícil, pero bueno, creo que se logró. Mi nombre es Raúl, soy técnico electromecánico y contento porque no esperaba en esta altura estar en esta forma de estudio, ¿no? Y bueno, contento porque me tuve que adaptar a estos tiempos y bueno, buscando lo positivo por todo aquello que no nos salió. Bueno, mi nombre es Janina Hacking, estoy estudiando para ser docente y mi experiencia en estos foros realmente fueron de escucha, quizá el mismo tema, poder abordarlo desde diferentes ámbitos, algunas personas desde lo social, desde la salud, y ponerse en el lugar del otro y poder pensar cómo atraviesan el mismo problema las personas en diferentes circunstancias fue para mí enriquecedor porque, bueno, me ayudó a ver la realidad desde otro punto de vista, no siempre quizá desde el mío. Y bueno, también aprendizaje con mis compañeros, a poder trabajar en equipo, ponernos de acuerdo y apoyarnos.